El software es el activo, Nora. Tú solo eras la persona que lo mantenía en marcha. Ethan Rowe lo dijo con una sonrisa, como si finalmente hubiera encontrado la frase ingeniosa que pondría fin a la reunión. Durante 11 años, había sido la directora de sistemas de ingresos en Northbridge Revenue Labs. Yo había construido el motor detrás de nuestra plataforma más rentable, había entrenado a los analistas que lo usaban, y me había sentado frente a ejecutivos de hospitales cuando había millones de dólares en juego. Esa mañana, había entrado en la sala de conferencias de cristal esperando una discusión sobre un ascenso. En su lugar, mi reemplazo estaba sentado en mi silla. Brice Coulter se reclinó junto a Ethan, luciendo un nuevo pin de solapa de Northbridge y la expresión relajada de un hombre al que ya le habían dicho que la sala le pertenecía. La pantalla detrás de ellos mostraba una presentación titulada El futuro de la inteligencia de ingresos. Cada gráfico era mío. Cada diagrama de procesos era mío. Incluso la cifra de crecimiento proyectado, un 38% en 3 años, provenía de un modelo que yo había preparado el viernes anterior. Ethan hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva y dijo, Brice liderará la nueva división de inteligencia de ingresos. Él tiene la visión comercial que necesitamos para escalar. Nadie me miró. Ni Malcolm Brough, el padre de Ethan y fundador de la empresa. Ni el director financiero. Ni los 2 miembros de la junta que me habían llamado a medianoche cuando los informes de los clientes fallaron. Ni recursos humanos, solo Brice. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza, como si yo fuera una técnica que podría mantener cerca si me portaba bien. Si alguna vez has visto a alguien atribuirse el mérito de años de tu trabajo, sabes que la ira no es ruidosa al principio. Es fría. Se instala detrás de tus costillas. Mantuve mi voz firme. ¿Qué significa esta reorganización para mi puesto? Ethan juntó las manos. Tu posición queda eliminada a partir de hoy. Recursos humanos me deslizó una carpeta. 8 semanas de indemnización por despido, cobertura médica continua hasta el final del mes. Un acuerdo de desvinculación que me exigía renunciar a cualquier reclamación sobre todos los sistemas, métodos, lógica, procesos y tecnología derivada relacionados. Esa redacción captó mi atención de inmediato. Miré a Ethan. Brice nunca ha liderado una implementación hospitalaria. ¿Tendrá apoyo? ¿De quién? La sonrisa de Ethan se desvaneció. La plataforma es madura. No necesitamos que una persona la trate como un reino privado. Miré a Malcolm. Él estudiaba la mesa. Hice una pregunta más. ¿Están terminando formalmente mi empleo y asumiendo la total responsabilidad de operar la plataforma sin mi soporte técnico? Ethan se rió. Sí, Nora. Eso es lo que significa un despido. Me volví hacia recursos humanos. Por favor, asegúrense de que esa respuesta exacta se incluya en las notas de la reunión. Por primera vez, el asesor jurídico general levantó la vista. Ethan hizo un gesto hacia la puerta. El personal de seguridad recogerá tu tarjeta de identificación y tu portátil. Puedes firmar el acuerdo de desvinculación antes de irte. Firmaré el recibo de propiedad, dije. No firmaré el acuerdo de desvinculación hoy. Su rostro se endureció. Entonces podrías perder la indemnización. Lo entiendo. Ese fue el momento en que la sala cambió. Esperaban lágrimas, quizás súplicas, quizás un discurso sobre la lealtad. En cambio, me puse de pie, me abroché la chaqueta y le entregué mi tarjeta de identificación al de seguridad. Mientras entraba en el ascensor, mi teléfono personal vibró. Era un aviso automático de la pequeña empresa de consultoría que había creado antes de unirme a Northbridge. Recordatorio de renovación de la licencia de Clear Ledger. Quedan 92 días. Lo leí 2 veces. Northbridge había construido su marca en torno a Clear Ledger. Su equipo de ventas lo llamaba tecnología propiedad de la empresa. Ethan acababa de despedirme porque creía que el software importaba más que la mujer que lo construyó. Lo que había olvidado era simple. Northbridge usaba Clear Ledger, pero no era el dueño. 11 años antes, Northbridge no parecía una empresa por la que alguien lucharía por poseer.
Tenía 12 empleados, escritorios de segunda mano y una sala de conferencias con una mancha de café con la forma de Florida. Su cliente hospitalario más grande amenazaba con irse porque los informes de ingresos llegaban tarde, eran inconsistentes y se construían a partir de hojas de cálculo que se bloqueaban cada vez que los archivos crecían demasiado. Yo tenía 31 años entonces, recién divorciada, e intentaba mantener estables 3 vidas a la vez. Mi hija, Lily, tenía 9 años. Mi hipoteca vencía cada mes sin importar si un cliente me pagaba o no. Mi madre acababa de perder a mi padre y estaba aprendiendo a gestionar las facturas y el duelo con un solo ingreso. Necesitaba estabilidad. Northbridge necesitaba una solución. Antes de unirme había pasado 4 años desarrollando un marco analítico a través de mi propia empresa de consultoría. Comparaba registros de facturación de hospitales, encontraba patrones en reclamaciones denegadas e identificaba ingresos perdidos por errores de codificación, reglas de las aseguradoras y documentación inconsistente. En aquel entonces no se llamaba Clear Ledger. Era una colección de scripts, reglas de validación y herramientas de informes que se ejecutaban en un viejo servidor en la oficina de mi casa. Malcolm Brough lo vio durante un proyecto de consultoría. Estudió el primer informe de recuperación y dijo, esto podría salvar a la empresa. Tenía razón. En 6 semanas mi marco encontró más de $1.800.000 en reclamaciones recuperables para el cliente más grande de Northbridge. El hospital se quedó. Northbridge cobró su tarifa. La nómina se pagó a tiempo. Malcolm quería el sistema, pero no podía permitirse comprarlo. Así que llegamos a un acuerdo. Northbridge me contrató y mi empresa de consultoría le otorgó una licencia renovable para usar el motor analítico que yo ya había creado. Mantuve la propiedad de la lógica central. Northbridge podía construir una interfaz de marca a su alrededor y vender servicios impulsados por él. Malcolm me dijo, cuando crezcamos convertiremos esto en una verdadera asociación. Yo le creí. Esa creencia me costó más de lo que admitía. Trabajé en Nochebuena cuando falló el sistema de facturación de un hospital. Atendí llamadas desde estacionamientos durante los conciertos escolares de Lily. Durante la noche de premios de su 10º grado, pasé 40 minutos en el pasillo arreglando un informe corrupto porque un vendedor lo había prometido para las 9. Cuando volví, Lily sostenía un certificado que no la había visto recibir. Sonrió y dijo que no pasaba nada. No estaba bien, pero siempre había una fecha límite de emergencia más o un cliente que solo confiaba en mí. Cuando el equipo de ventas prometió una implementación de 6 meses en 10 semanas, yo cumplí. Cuando un ejecutivo culpó al sistema por datos erróneos, me quedé hasta que encontramos el problema real. Cuando los analistas junior cometían errores, corregía el trabajo sin humillarlos. Northbridge creció de 12 empleados a más de 400. Nuestros clientes se expandieron de un hospital a 37 sistemas de salud en 6 estados. Mi título cambió 2 veces. Mi autoridad apenas cambió. Cada pocos años, le preguntaba a Malcolm sobre participación accionaria o un puesto ejecutivo que correspondiera al trabajo que ya hacía. Él siempre lo posponía. Primero tenemos que cerrar este trimestre. La junta es cautelosa. Terminemos la próxima ronda de financiación. Luego venía la frase que escuchaba más a menudo. ¿Sabes lo importante que eres para mí? Lo suficientemente importante como para llamarme a medianoche. No lo suficientemente importante como para compartir la propiedad. Los ejecutivos ganaban bonificaciones vinculadas a los ingresos de Clear Ledger. Yo recibía modestos aumentos y elogios en privado. Públicamente a los líderes de ventas se les llamaba las personas que impulsaban el crecimiento. Lily lo vio antes que yo. Mientras se preparaba para la universidad, me preguntó, «Mamá, ¿te valoran a ti o valoran el miedo que tienes a irte?» Le dije que era complicado. La verdad era más simple. Me quedé porque necesitaba el salario. Me quedé porque mi equipo dependía de mí. Me quedé porque los clientes confiaban en mi nombre. Y me quedé porque admitir que me habían utilizado significaba admitir cuánta parte de mi vida había entregado voluntariamente. Lo que casi nadie entendía era que la reputación de Northbridge descansaba en tecnología que nunca había comprado.
Después de 11 años de promesas, las personas que dirigían la empresa habían comenzado a actuar como si mi firma ya no importara. Clear Ledger no era un dashboard. Eso fue lo primero que Ethan nunca entendió. El dashboard era lo que veían los clientes. Tenía los colores de Northbridge, los logotipos de Northbridge y gráficos pulidos que los equipos de ventas podían mostrar en las salas de juntas. Clear Ledger era el motor que había debajo. Examinaba millones de registros de facturación, comparaba patrones de denegación entre aseguradoras, clasificaba qué reclamaciones valía la pena recuperar y creaba una pista de auditoría que mostraba exactamente por qué se había marcado un resultado. Los hospitales no nos pagaban por gráficos atractivos. El sistema también rastreaba cada anulación manual. Eso importaba porque los equipos financieros de los hospitales no podían simplemente aceptar una estimación de recuperación por fe. Necesitaban ver quién cambió una regla, cuándo cambió, qué evidencia la respaldaba y si se había aplicado el mismo estándar en cada cuenta. Nos pagaban porque Clear Ledger les ayudaba a recuperar dinero sin crear problemas legales o de cumplimiento. Yo había construido la primera versión antes de que Northbridge me contratara. Los archivos fuente originales, las notas de diseño, los registros fiscales y las facturas de consultoría databan de años antes de que me convirtiera en empleada. El contrato lo reflejaba. Northbridge recibió una licencia renovable para usar mi motor existente. Podía construir interfaces, informes y paquetes de servicios a su alrededor, pero yo conservaba la propiedad de la lógica fundamental y el derecho a usarla en otros lugares. Eso no estaba escondido en la letra pequeña. La licencia había sido revisada por el abogado de Northbridge, aprobada por Malcolm y mencionada en las actas de la Junta al menos 4 veces. 3 años diferentes, Malcolm había considerado comprar Clear Ledger directamente. 3 años diferentes, había decidido que el precio de compra era demasiado alto. Cada vez, en su lugar, renovaba la licencia. Al principio, ese acuerdo parecía razonable. Más tarde se volvió conveniente para ellos. Recaudaban los ingresos sin pagar el valor total del activo. Para el año en que Ethan me despidió, Clear Ledger sostenía casi el 60% del beneficio operativo de Northbridge. En los 12 meses anteriores, había ayudado a los clientes hospitalarios a recuperar $48 millones. Northbridge ganó más de $11 millones en tarifas de servicio por ese trabajo, pero las cifras solo explicaban una parte de mi valor. El resto vivía en el contexto. Yo sabía que códigos de denegación de aseguradoras eran engañosos. Sabía que hospitales tenían departamentos que ingresaban datos de manera diferente a todos los demás. Sabía cuando un aumento repentino significaba riesgo de fraude y cuando significaba que una conversión de software había cambiado el nombre de un campo. La documentación existía, pero la documentación no piensa. Un manual puede explicar dónde se almacena un umbral. No puede explicar por qué reducir ese umbral en un 2% podría marcar 30.000 reclamaciones válidas y desencadenar una revisión de cumplimiento. Entrené a cada analista senior en el sistema. Diseñé el proceso de implementación. Atendí llamadas cuando los abogados de los hospitales desafiaban nuestros hallazgos. Cuando un cliente preguntaba, ¿puedes defender esta cifra bajo auditoría? Yo era la persona que Northbridge ponía en la sala. Eso importó más con Westlac Medical Network. Westlac se preparaba para firmar un despliegue de 5 años por valor de más de $26 millones. Su equipo financiero había pasado 9 meses probando nuestra metodología. Confiaban en la plataforma, pero también confiaban en mí. Yo había respondido personalmente a las preguntas de su equipo legal, había guiado a sus oficiales de cumplimiento a través de las reglas de validación, y había rechazado varias proyecciones infladas propuestas por el equipo de ventas. Brice había asistido a una reunión de Westlac. Pasó la mayor parte del tiempo discutiendo sobre la marca. Sabía cómo proyectar confianza. No sabía cómo explicar por qué una reclamación pertenecía a una categoría de alto riesgo o cómo defender nuestro modelo cuando una aseguradora lo desafiaba. Aún así, Ethan creía que Brice podía reemplazarme porque tenía acceso a la interfaz. Era como darle a alguien las llaves de un avión y asumir que eso lo convertía en piloto. 3 semanas antes de mi despido, el asesor jurídico general de Northbridge le había enviado a Ethan un resumen de la licencia de Clear Ledger. El asunto era directo,
riesgo de propiedad y renovación. Ethan respondió 6 minutos después. Trámites administrativos. Nora es una empleada. Somos dueños de aquello en lo que trabaja. El abogado le respondió que el motor era anterior a mi empleo y que debería revisarse antes de cualquier decisión de personal. Ethan nunca respondió. Había sido advertido. No malinterpretó el riesgo. Lo desestimó. Y esa decisión estaba a punto de convertir un despido humillante en el error más caro que Northbridge jamás había cometido. Ethan se unió a Northbridge 6 meses antes de despedirme. Malcolm lo presentó como director de crecimiento. Aunque Ethan nunca había trabajado en análisis de datos de salud, su experiencia era en marketing corporativo, presentaciones a inversores y lo que él llamaba aceleración de marca. Era pulcro, seguro de sí mismo e impaciente con cualquier cosa que no pudiera explicar en una diapositiva. Durante nuestra primera reunión, le advertí que los sistemas de ingresos de salud no podían escalarse como una aplicación de consumo. Él sonrió y dijo, «Sí, es exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos superar». A partir de ese momento, la precisión se convirtió en miedo. El cumplimiento se convirtió en fricción. Y cada vez que pedía pruebas antes de una promesa a un cliente, Ethan me describía como resistente al crecimiento. Un mes después, Brice comenzó a asistir a mis reuniones. Ethan lo presentó como un asesor estratégico. Me pidió que le explicara a Brice los historiales de los clientes, los cronogramas de implementación, las suposiciones de precios y los flujos de trabajo técnicos. Pensé que estaban añadiendo a Brice para apoyar al equipo. Luego una tarde abrí un documento de planificación y encontré a Brice listado como el próximo jefe de inteligencia de ingresos. Mi nombre aparecía 3 niveles por debajo del suyo. Cuando le pregunté a Ethan al respecto, dijo, «Nada es definitivo. No hagas esto emocional». Esa frase se convirtió en su arma favorita. Cualquier pregunta mía era emocional. Cualquier preocupación de Brice era estratégica. La humillación pública llegó en el Foro Nacional de Finanzas de la Salud. Clear Ledger había ganado un premio a la innovación después de ayudar a 3 sistemas hospitalarios a recuperar más de $19 millones. Yo había escrito la presentación. Mi equipo había preparado la evidencia. Había pasado 2 noches corrigiendo las cifras después de que el departamento de marketing usara estimaciones que no se podían verificar. En la ceremonia, me sentaron cerca de la parte de atrás. Ethan subió al escenario con Brice. Aceptó el premio y dijo, «Quiero reconocer a Brice Calder por transformar un concepto técnico en una plataforma comercial escalable». La gente aplaudió. Me quedé sentada mientras el hombre que había estado en Northbridge durante 8 semanas aceptaba elogios por un trabajo que yo había pasado más de una década construyendo. Después, una directora financiera de un hospital llamada Denise Harper se me acercó. Miró hacia el escenario y preguntó en voz baja, ¿por qué no te mencionaron? No tenía una respuesta honesta que no me humillara aún más. Así que dije que era un premio de la empresa. Denise me sostuvo la mirada. No, dijo. Fue tu trabajo. Esa frase dolió más que el discurso de Ethan porque vino de alguien que no tenía nada que ganar al decirla. A la mañana siguiente confronté a Malcolm. Admitió que la presentación había sido injusta. Luego me pidió que no creara conflictos durante la primera gran iniciativa de Ethan. Cerremos el trato con Westlack, dijo. Luego arreglaré esto como es debido. Había escuchado esa promesa en diferentes formas durante 11 años. 2 semanas después, Ethan me llamó a su oficina. Me entregó un plan de reestructuración. Reportaría a Brice, lo entrenaría en la plataforma y aceptaría una reducción salarial del 20% porque mi nuevo puesto conllevaba menos responsabilidad estratégica. Leí el documento 2 veces. Luego pregunté por qué Brice había cambiado varios umbrales de Clear Ledger en el entorno de demostración de Westlack. Ethan se reclinó. Hizo que los resultados fueran más convincentes. Los hizo menos fiables. Estás demasiado apegada emocionalmente al sistema. Los umbrales existen para prevenir hallazgos falsos. Él golpeó el escritorio. Por esto es difícil escalarte, Nora. Proteges el proceso en lugar de la oportunidad.
Le dije que los cambios podrían exponer a Northbridge a un desafío de cumplimiento. Me dijo que entrenara a Brice y dejara de socavar al liderazgo. Esa tarde envié una advertencia por escrito a Ethan, Malcolm, al departamento legal y al director de cumplimiento. Expliqué el riesgo, enumeré los umbrales alterados y solicité que se restauraran las configuraciones originales antes de cualquier presentación a un cliente. 3 días después, Recursos Humanos programó la reunión donde me despidieron. El acuerdo de desvinculación que pusieron frente a mí hacía más que terminar mi empleo. Intentaba transferir todos los derechos conectados a Clear Ledger por el precio de 8 semanas de salario. Esa noche en la mesa de mi cocina, leí el documento línea por línea. Luego encontré la frase que lo cambió todo. Northbridge exigía la propiedad de una tecnología que, según sus propios registros, nunca había poseído. Pasé la primera noche después de mi despido en la mesa de la cocina con 3 carpetas abiertas frente a mí. Una contenía el acuerdo de indemnización. Otra, la licencia original de Clear Ledger. La tercera contenía 11 años de correos electrónicos, enmiendas, avisos de renovación, resúmenes de la junta y facturas de mi empresa de consultoría. Durante casi 1 hora, no hice nada. Solo me quedé sentada mirando el recibo de la tarjeta de identificación que el de seguridad me había hecho firmar. Esa pequeña hoja de papel dolió más de lo que esperaba. 11 años se habían reducido a un portátil, una tarjeta de acceso y una caja de cartón que alguien más había empacado mientras yo todavía estaba en la sala de conferencias. No quería el trabajo de vuelta, pero lamenté la versión de Northbridge en la que había creído. Luego abrí mi cuaderno y comencé a hacer una lista. Mi primera llamada fue a Rebecca Sloan, la abogada que había revisado mis acuerdos de consultoría durante años. Le envié la carta de despido, el acuerdo de desvinculación y cada contrato de Clear Ledger que pude encontrar. Me llamó antes de la medianoche. No firmes nada, dijo. No pensaba hacerlo. Bien, que este acuerdo de desvinculación no es un papeleo de indemnización. Es un intento de adquisición. Eso confirmó lo que ya sospechaba. Northbridge ofrecía 8 semanas de salario a cambio de una tecnología que había generado millones. Rebecca y yo revisamos los documentos línea por línea. El acuerdo original era claro. Clear Ledger era propiedad intelectual de base desarrollada antes de mi empleo. Northbridge tenía un derecho renovable para usarla, pero la propiedad permanecía con mi empresa. La última renovación expiraba en 92 días. El soporte técnico avanzado continuaba solo mientras Northbridge mantuviera al día sus facturas de soporte y una relación de servicio activa con mi empresa. Ya habían incumplido una de esas condiciones. 2 facturas de soporte por un total de $186.000 tenían más de 60 días de retraso. Más importante aún, Rebecca confirmó que yo era libre de rechazar la renovación. Una vez que terminara mi periodo de preaviso, también podría competir y licenciar Clear Ledger en otros lugares. Había límites. No podía eliminar los datos de Northbridge. No podía interrumpir la licencia actual. No podía contactar a los empleados y presionarlos para que se fueran. No podía alentar a los clientes activos a romper contratos válidos. Quiero que esto sea limpio, le dije. Entonces apégate a los hechos, dijo. Nada de correos electrónicos furiosos, ni amenazas ni atajos. A la mañana siguiente enviamos a Northbridge una respuesta formal. Rechacé el acuerdo de desvinculación. Mi empresa respetaría la licencia existente de Clear Ledger hasta su fecha de vencimiento. Después de eso, no sería renovada. Cualquier soporte de transición más allá del contrato requeriría el pago de las facturas vencidas y la comunicación a través de un abogado. Leí la carta 3 veces antes de aprobarla. No había ninguna acusación en ella, ni insultos ni exigencias de venganza, solo límites que ellos habían pasado años asumiendo que yo nunca impondría. Luego abrí un correo electrónico que había ignorado durante 2 meses. Era de Harbour Point Ealt Partners, uno de los competidores más fuertes de Northbridge. Su reclutador me había contactado después de la conferencia de la industria, diciendo que sus directivos querían discutir un puesto ejecutivo. Lo había rechazado porque todavía creía que Malcolm cumpliría su promesa. Ahora llamé. Harbour Point esperaba que pidiera un salario.
En cambio, propuse una asociación. Ellos proporcionarían equipos de implementación, infraestructura de seguridad y soporte de ventas. Yo traería ClearLedger, conservaría la propiedad y lideraría una división separada con control sobre los estándares técnicos. Hubo un largo silencio. Luego su director ejecutivo dijo, ¿no estás buscando un trabajo? No, dije. Estoy buscando la estructura adecuada. Esa tarde 3 clientes hospitalarios llamaron a mi número personal. No discutí los problemas de Northbridge. Simplemente confirmé que ya no trabajaba allí y los dirigí de vuelta a la empresa. Cada mensaje fue documentado. Cada límite fue deliberado. 2 días después, Rebecca me reenvió un correo electrónico del equipo legal de Westlac. Habían pospuesto la firma del acuerdo de $26 millones de Northbridge. Antes de seguir adelante, querían una prueba por escrito de quién validaría ClearLedger después de mi partida. Por primera vez desde que salí de esa sala de conferencias, sonreí. No porque Northbridge estuviera en problemas, sino porque finalmente habían llegado a una pregunta que no podían responder borrando mi nombre. Northbridge trató mi aviso de no renovación como un farol. Ethel le dijo al equipo ejecutivo que yo estaba emocional, enfadada e intentando asustarlos para conseguir un mejor paquete de indemnización. Envió un correo electrónico interno describiendo mi salida como una transición de liderazgo planificada y ordenó a los empleados que no me contactaran sin aprobación. Luego le dijo a la junta que Brice estaría completamente operativo en una semana. Esa confianza duró 4 días. El primer problema apareció durante una demostración para Green Valley y EALT. Brice quería que la cifra de recuperación proyectada pareciera más grande, así que bajó 3 umbrales de riesgo en el entorno del cliente. El dashboard inmediatamente marcó miles de reclamaciones adicionales. Para cualquiera sin experiencia técnica, el resultado parecía impresionante. Para la oficial de cumplimiento de Green Valley, parecía peligroso. Le pidió a Brice que explicara por qué el modelo había clasificado reclamaciones rutinarias como posibles errores de facturación. No pudo. Abrió 3 pantallas, usó la frase detección avanzada de patrones 2 veces y prometió una explicación técnica más tarde. No había explicación porque las clasificaciones eran incorrectas. El siguiente fallo vino de una dirección diferente. Una aseguradora actualizó sus categorías de facturación después de un cambio de póliza. Ese tipo de actualización era normal, pero las nuevas etiquetas causaron un cambio repentino en varios informes hospitalarios. Yo habría reconocido el patrón en cuestión de horas. El equipo de Brice lo trató como un defecto del sistema. Pasaron 4 días probando el problema equivocado mientras un informe trimestral permanecía sin terminar. El retraso puso en riesgo un pago por rendimiento de $640.000. Para entonces los analistas senior estaban siendo llamados a reuniones de emergencia. Tenían manuales, mapas de procesos y años de notas de casos. Pero las excepciones complejas siempre me habían llegado a mí porque la respuesta a menudo dependía del historial del cliente, el comportamiento de la aseguradora y el contexto legal. Ethel les dijo que dejaran de decir mi nombre. Una gerente, Priyasa, se negó a aprobar un informe de recuperación que no podía defender. Otro gerente la respaldó. Ethel los acusó de resistirse al nuevo liderazgo. Priya respondió, estoy oponiéndome a cifras que no puedo verificar. Esa frase llegó a la junta en menos de 1 hora. Luego los abogados de Westlac encontraron el problema de la propiedad. La propuesta de Northbridge describía a ClearLedger como tecnología propietaria de la empresa, pero el archivo de debida diligencia contenía la licencia activa que nombraba a mi empresa de consultoría como la propietaria. Westlac congeló el contrato y pidió pruebas de que Northbridge mantendría el acceso legal durante todo el plazo de 5 años. No pudieron proporcionarlas. Malcolm le pidió al departamento legal que le trajera cada acuerdo de ClearLedger firmado desde que me uní. El asesor jurídico general de Northbridge explicó la situación a la junta. La licencia expiraba en menos de 3 meses. Comprar otra plataforma de análisis no resolvería el problema rápidamente. Un reemplazo necesitaba trabajo de integración, revisiones de seguridad, pruebas hospitalarias, validación legal y capacitación del personal. La mejor estimación era de 18 meses. Northbridge tenía menos de 90 días.
Las llamadas comenzaron después de eso. Un hospital amenazó con retrasar el pago hasta que se corrigieran los hallazgos de Green Valley. Otro exigió mi aprobación técnica porque mi nombre aparecía en cada informe de validación anterior. Un tercero preguntó si Northbridge había tergiversado la propiedad durante la adquisición. Los prestamistas de la empresa solicitaron una previsión de ingresos actualizada sin Westlake. El equipo de ventas culpó a operaciones. Operaciones culpó al liderazgo. El departamento legal les dijo a todos que dejaran de hacer declaraciones sobre Clear Ledger hasta que se corrigiera el lenguaje de propiedad. Brice dejó de responder a los mensajes nocturnos de los analistas. Ethan todavía se negaba a admitir que había cometido un error. Le dijo a Malcolm que la Junta estaba reaccionando de forma exagerada y afirmó que yo había ocultado conocimiento deliberadamente. Esa acusación fracasó rápidamente. Mis registros de capacitación mostraban más de 80 sesiones internas en 11 años. El archivo de documentación contenía miles de páginas. Había solicitado repetidamente un plan de sucesión financiado. El liderazgo lo había rechazado por considerarlo un gasto innecesario. No se estaba ocultando nada. Se habían negado a valorar el trabajo mientras lo estaba haciendo. Al final de la segunda semana, Northbridge tenía 12 informes de clientes retrasados, 2 preocupaciones formales de cumplimiento y más de $30 millones en ingresos proyectados bajo revisión. Yo no había tocado un archivo. No había llamado a un cliente. No le había pedido a un solo empleado que se fuera. La empresa no estaba fracasando porque yo la hubiera sabotajeado. Estaba fracasando porque el peso que había cargado durante 11 años, finalmente, había caído sobre las personas que decían que yo era reemplazable. A las 7:18 del viernes por la noche sonó mi teléfono. El nombre de Malcolm apareció en la pantalla. Era la primera vez que me llamaba desde que el de seguridad me acompañó a la salida. Contesté y no dije nada. Su voz sonaba más vieja que 2 semanas antes. Dime cuánto costará, dijo. Para hacer que esto desaparezca. 3 días después, volví a entrar en la misma sala de conferencias de cristal donde Ethan me había despedido. Esta vez, no había ningún guardia de seguridad afuera. Malcolm estaba sentado a la cabeza de la mesa. Ethan estaba a su lado con la mandíbula apretada. La asesora jurídica general de Northbridge tenía 2 carpetas abiertas frente a ella. Había 2 miembros de la junta junto con Rebecca. Nadie me ofreció café. Malcolm comenzó con cuidado. Queremos corregir esto. Deslizó una oferta por escrito sobre la mesa. Directora de Tecnología y Estrategia, un aumento salarial del 40%, una bonificación de retención de $350.000, un 3% de participación accionaria, con consolidación a lo largo de 4 años. Durante 11 años, esa oferta habría parecido una victoria. Ahora, parecía la prueba de que todavía no entendían. Ethan se inclinó hacia adelante. Este es un paquete extraordinario, Nora. Demuestra cuán seriamente valoramos tu contribución. Miré el documento, luego a él. Están ofreciendo más dinero por mi trabajo, dije. Pero siguen evitando la propiedad del sistema. La sala se quedó en silencio. Malcolm dijo, podemos discutir la licencia. No, están discutiendo cómo seguir usando Clear Ledger mientras lo tratan como si perteneciera a Northbridge. El control de Ethan se desvaneció. Lo construiste mientras trabajabas con nosotros. Construí el motor original antes de unirme. Lo expandieron aquí bajo una licencia que tu padre firmó. Se volvió hacia el departamento legal. Deberíamos dejar de fingir que ella tiene toda la ventaja. Se está llevando conocimiento de la empresa a un competidor. Rebecca abrió la primera carpeta. Se está llevando su propiedad a una asociación legal después de su periodo de preaviso, dijo. Esas no son la misma cosa. Luego expuso los registros. Los archivos fuente originales, las facturas de mi empresa de consultoría, fechadas años antes de que Northbridge me contratara, las declaraciones de impuestos que listaban los gastos de desarrollo de Clear Ledger, la licencia firmada, 3 enmiendas de renovación, actas de la Junta que se referían a Clear Ledger como mi propiedad intelectual de base,
registros de control de versiones que demostraban que partes existían antes de mi empleo. Luego colocó un correo electrónico impreso frente a Ethan. Riesgo de propiedad y renovación. Su respuesta aparecía debajo. Trámites administrativos. Nora es una empleada. Somos dueños de aquello en lo que trabaja. Un miembro de la Junta lo leyó 2 veces. ¿Recibió asesoramiento legal antes de despedirla? Ethan miró fijamente el papel. Recibí un correo electrónico. ¿Y desestimó la advertencia? Dijo el miembro de la Junta. Malcolm intentó suavizarlo. Esto se manejó mal, pero no fue intencional. Rebecca pasó a otra página. El acuerdo de desvinculación, con cada cláusula que intentaba transferir mis derechos sin pago adicional, resaltada. Eso puso fin al argumento del malentendido. No solo me habían despedido. Habían intentado usar el despido para adquirir un motor de ingresos de 11 millones por 8 semanas de salario. No levanté la voz. No pedí que despidieran a Ethan. Les di una opción. Mi empresa proporcionaría una transición de 90 días bajo un acuerdo de consultoría separado. La tarifa era de $12.500 por día para el trabajo técnico programado, con el soporte de emergencia facturado por separado. Todas las facturas vencidas debían pagarse primero. Northbridge tenía que corregir por escrito el registro de la conferencia e identificarme públicamente como la creadora y propietaria de Clear Ledger. Cada propuesta debía eliminar las falsas afirmaciones de propiedad. Prilla y los otros analistas que plantearon preocupaciones de cumplimiento debían ser protegidos de represalias, y Northbridge no podía interferir con mi asociación con Harbour Point. Ethan se rió una vez, sin humor. Eso es extorsión. No, dije. La extorsión implica una amenaza. Yo estoy ofreciendo un servicio que son libres de rechazar. La asesora jurídica general miró a Malcolm. Deberíamos aceptar. Al final de la reunión, lo hicieron. Las facturas vencidas se pagaron en 48 horas. La declaración corregida de la conferencia se emitió la semana siguiente. Westlake completó una revisión independiente y reabrió el proceso de adquisición. Invitaron a Northbridge, Harbour Point y otras 2 empresas a competir. Mi nueva división ganó por mérito técnico, claridad legal y proyecciones realistas. Varios hospitales siguieron después de que expiraran sus contratos con Northbridge. Ethan fue apartado del liderazgo operativo. Brice renunció después de que la Junta le pidiera que explicara por qué había alterado los umbrales de riesgo sin aprobación. Meses antes, Ethan había dicho que el software era el activo y que yo solo lo mantenía en marcha. Ahora, Northbridge estaba pagando una prima por un acceso limitado a mi tiempo. Y en el siguiente evento de la industria, Malcolm tuvo una última corrección que hacer en público. Un año después, estaba en un escenario en el mismo foro de la industria donde Ethan una vez había aceptado un premio por mi trabajo. Esta vez, Malcolm me presentó el mismo. Nora Bennett, dijo, creadora y propietaria de Clear Ledger. El aplauso no fue la parte que más recuerdo. Fue escuchar la verdad declarada sin vacilación. Para entonces mi asociación con Harbour Point se había convertido en Alder Creek Analytics, una empresa operada de forma independiente y construida en torno a Clear Ledger. Conservé la propiedad mayoritaria. Harbour Point proporcionaba soporte de ciberseguridad, equipos de implementación y acceso a una red de ventas nacional, pero los estándares técnicos, las decisiones de licencia y la dirección del producto permanecían bajo mi control. Esa estructura me importaba más que cualquier título que Northbridge me hubiera ofrecido. En Alder Creek, los equipos de ventas no podían prometer una fecha límite sin aprobación técnica. Las estimaciones de recuperación debían validarse antes de llegar a un cliente. Cada presentación nombraba a los analistas, ingenieros y personal de implementación cuyo trabajo respaldaba el resultado. El crédito no se trataba como un favor. Era parte del modelo operativo. Varios exempleados de Northbridge finalmente solicitaron unirse a nosotros. No recluté a nadie bajo contrato ni le pedí a nadie que se fuera. Se fueron por sus propias razones. Prilla se unió 6 meses después como vicepresidenta de integridad del cliente.
Ayudó a crear un proceso de revisión que protegía a los analistas que desafiaban suposiciones inseguras. También creamos un sistema de participación en los beneficios para los empleados cuyo trabajo mejoraba el motor. Westlaw se convirtió en nuestro primer gran cliente empresarial. Nuestra estimación final de recuperación fue más baja que la cifra que Ethan y Brice habían presentado. También era defendible. Durante el primer año Westlaw recuperó más de $14 millones sin desencadenar una sola disputa de cumplimiento vinculada a nuestro análisis. Ese resultado nos trajo 5 sistemas de salud más y suficientes ingresos para contratar a 43 personas. Northbridge sobrevivió. Se convirtió en una empresa de consultoría más pequeña y dejó de presentar a Clear Ledger como su propiedad. Pagó cada factura de transición y resolvió los problemas de licencia restantes sin una demanda. Malcolm me envió una carta privada. Admitió que había usado mi lealtad como una razón para retrasar la justicia. Escribió: seguí asumiendo que te quedarías porque siempre lo habías hecho. Eso fue lo más honesto que me dijo jamás. Acepté su disculpa. No volví. El cambio más grande en mi vida no fue financiero. Fue el tiempo. La empresa no era perfecta y yo tampoco. Todavía tenía que aprender a delegar en lugar de cargar sola con cada decisión difícil. Pero ahora, cuando me quedaba hasta tarde, era porque había elegido la responsabilidad y compartía el valor que creaba. Nadie estaba convirtiendo silenciosamente mi sacrificio en el éxito de otra persona. Asistí a la ceremonia de graduación de Lily sin tener que salir al pasillo para contestar una llamada. Mi teléfono se quedó dentro de mi bolso durante todo el evento. Cuando cruzó el escenario, vi cada segundo. Después me abrazó y susurró: finalmente te elegiste a ti misma. También comencé a pasar los fines de semana con mi madre sin poner mi portátil en la encimera de la cocina, por si acaso. Durante años creí que el crédito era un elogio, algo que las personas poderosas te daban después de que el verdadero trabajo estuviera terminado. Estaba equivocada. El crédito afecta a quien se le paga, quien es ascendido, quien tiene la autoridad, quien es dueño del resultado y quien puede ser borrado cuando el liderazgo decide que la historia sería más conveniente sin ella. Northbridge pensó que retener el reconocimiento me mantendría agradecida y dependiente. En cambio, me obligó a mirar lo que había construido, lo que había protegido y lo que les había permitido dar por sentado. No destruí la empresa. No saboteé un sistema. No robé un cliente. Simplemente dejé de proporcionar mi valor a personas que se negaban a reconocer su origen. Ellos seguían esperando que yo pidiera reconocimiento. Dejé de pedirlo y en su lugar asumí la propiedad.